tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar con el diputado nacional Osmar Monaldi en un minuto nada más. Vamos a hablar de varios temas. Vamos a hablar del tema del aborto, vamos a hablar del tema de la economía, cómo a él lo impacta la situación, de cómo lo vive desde el Congreso el tema de la corrupción de los cuadernos, o los cuadernos de la corrupción, como usted quiera. Pero antes que nada, hablando de corrupción, quería hacer algunas, diría yo, analogías, si usted quiere, intentar identificar algunos espejos respecto de esta matriz de corrupción que hoy nos conmueve en el país y la provincia de Jujuy. Estamos azorados sobre todo lo que pasa en Buenos Aires, como le digo, con la corrupción en la obra pública, pero lo que no podemos perder de vista es que aquí en Jujuy operaba y opera la misma matriz. Quizá no esté en los cuadernos del señor Centeno, pero sí están las evidencias, y todos los jujeños lo saben, usted lo sabe. Se han cometido atrocidades a lo largo de todos estos años, de todo tamaño, irregularidades, proyectos inconclusos, proyectos subdirigidos, pésimos materiales. Estoy hablando de obra pública, sin estudios serios, ni proyectos serios, coimas, retornos, un escándalo, un escándalo. La industria de la construcción ha sufrido los embates de las prácticas de la corrupción, violentando las normas establecidas aquí en la provincia de Jujuy. El amiguismo, las internas políticas y económicas han desembocado en obras, como le digo, mal construidas, entregadas a destiempo, a costos infinitamente superiores a los presupuestos originales, obras que naturalmente se licitaban a la sombra, cuyos resultados usted los conoce mejor que yo. En definitiva, la corrupción en Jujuy eliminó el carácter público de las obras para convertirlas en botín de intereses privados. En Jujuy, mire, se invirtieron millones en obras inservibles, colapsadas e inconclusas o abandonadas. Esta es la fotografía. Aquí no hay cuadernos, pero sabemos que actuó gente como Rogio, por ejemplo, que hoy tiene que comparecer frente al juez Bonadío. En la mayoría de las obras, aquí Rogio es marca registrada, por decirle de alguna manera. Y los jujeños saben mejor que yo quiénes son las empresas subcontratistas que han trabajado con estas empresas madres. Empresas subcontratistas jujeñas que han participado de esta matriz de corrupción y que hoy siguen participando en el negocio con la anuencia del gobierno del señor Morales. Morales, creo yo, tiene, me parece a mí, personalmente una deuda a más de 2 años ya de su mandato con el pueblo jujeño, una deuda de transparencia muy importante. Y mientras tanto, paralelamente, la justicia, bien, gracias. No han hecho nada durante todos estos años. Es lamentable el papel de la justicia de Jujuy, que ha frisado causas resonantes, muy importantes, muy graves, Banco de Acción Social, cuyos principales funcionarios, lo sabemos todos, están procesados. Sin embargo, la causa está ahí. La incompetencia o complicidad del gobierno y la justicia de permitir la locura de habilitar un casino al lado de un banco. Esto que pasa en la calle Alvear. ¿Sí? Esto no pasa en ninguna parte del mundo, solo pasa en la provincia de Jujuy. Lo sabe el gobierno, lo sabe la justicia. Y otra locura, la consolidación de deudas de la provincia ofreciendo bonos a 10 años. Otro escándalo. Me cuentan, me llaman los perjudicados con esta perversa metodología. Por eso digo, estamos espantados por lo que pasa en Buenos Aires, pero debemos saber que aquí en Jujuy opera la misma matriz de corrupción, el mismo modus operandi, ¿sí? Y lo más preocupante, insisto en el concepto, es que
el actual gobierno no ha hecho nada en materia de transparencia. Y la justicia sigue siendo, por lo que veo, un brazo de la política, totalmente cooptada. Esta es una realidad. Si establecemos espejos comparativos con lo que está ocurriendo hoy en la capital federal, con el accionar del juez Bonadío, del fiscal Stornelli, ¿sí? Realmente estamos en la provincia de Jujuy años luz respecto de la velocidad con la que se están produciendo los acontecimientos en la capital federal. No hay coraje, hay mucha hipocresía. Sin coraje y con hipocresía es inviable el cambio. Esto hay que saberlo. Al señor gobernador, en Buenos Aires los corruptos están terminando presos. En su provincia es evidente que la impunidad sigue siendo más fuerte que la ley. Si esto no se cambia, no tenemos destino, ¿eh? Usted puede hacer los anuncios que hace, puede mostrarse optimista como se muestra, lo que usted quiera. Pero si esto no se cambia, no tenemos destino. En un minuto converso con el diputado nacional Osmar Monaldi para que nos hable cómo fue, de qué se trató, qué impacto tiene la cuestión del aborto y también me preocupa la economía. Le voy a preguntar cómo lo está viendo. Ya venimos. Gracias, señor director, muy amable. El diputado nacional Osmar Monaldi con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Gracias Alejandro. por venir, ¿eh? No, por favor, gracias. Muy amable. Bueno, cuénteme, ha sido muy intensa, ¿no?, la jornada de discusión, de debate sobre el tema del aborto, que yo no sé qué piensa usted, pero me parece que está con final abierto todavía. Bueno, sí, hace 3 meses, empezamos primero en diputados nacionales, un debate muy amplio, muy grande, nos pasaron 750 exposiciones, se llegó al recinto, los diputados se expresaron, salió el resultado que salió, pasó a Senado, en Senado también hubo un debate posterior y terminó, digamos, la semana pasada, digamos, con el resultado de la negativa en cuanto a la legalización del aborto. Así que, final abierto, más allá de que ya se expresaron nuestros representantes, creo que, bueno, recién empieza otra posterior discusión, donde me parece que vamos a tener que tener puntos de encuentro, y donde la mirada, y en lo particular, obviamente yo siempre, desde que empecé a hacer política, desde mi campaña, antes de ser legislador, siempre me expresé sobre el tema en cuanto a cuál era mi postura. Y creo que hubo una equivocación muy grande acá de que se quiso tirar un tema previo a donde la Constitución no te daba el marco necesario para tratar, digamos, como se trató, ni las constituciones provinciales ni los tratados internacionales. Creo que se quiso saltar, digamos, en un tema que de hecho la Constitución Nacional no te lo permitía. Y en base a eso, digamos, de que empezó tan mal el tema, donde tal vez, y esto es una idea muy personal, donde la idea estaba instaurada, digamos, en algún sector progresista dentro del capital y que tal vez las provincias no pensamos de la misma manera, ¿no? Y creo que esto está reflejado en los votos, particularmente de los senadores, que son quienes representan a las provincias, y está muy claro la forma y la manera que se votó y la manera que piensa el interior, más allá del respeto de la opinión de la otra posición, digamos. Pero bueno, la mayoría de la gente en las provincias y sobre todo el norte es 70-30, digamos, en cuanto a la posición muy tomada en cuanto al niño por nacer. Así que fue una experiencia en cuanto creo que se pudo debatir, pero totalmente, donde pasaron toda clase de instituciones, personas, médicos, asociaciones civiles, organizaciones, y donde se pudieron expresar y donde, bueno, ratificaron el rumbo de las posiciones tomadas de cada uno. Y después de escuchar tantas exposiciones, por supuesto, me quedó más claro la posición, si es que había algo que por ahí me hacía pensar en algún tema en particular. Y bueno, en este tema estamos, creo que va a venir un debate posterior muy profundo, o se va a seguir charlando sobre este tema, y donde tenemos que estar
Claro, y este otro tema, digamos, que se actuó tan transversalmente en cuanto a los partidos políticos, donde la opinión es muy diversa y dentro de los bloques también es muy diversa. Así que bueno, es como que una nueva composición política sobre un tema muy especial que cala hondo y profundo en los sentimientos de todos los argentinos. Y digo sentimiento porque esto produce sentimientos, ¿no? Sí, claro. No produce una cuestión racional de que uno pueda hablar de algún tema en específico como el económico, lo tributario, lo que fuera, sino es un tema que produce sentimientos. Y cuando un tema te produce sentimientos, muchas veces abordarlo es muy difícil. Así que trabajar en esto para que se pueda encontrar puntos de encuentro y de que Argentina se expida en este tema que me pareció, a mí, y esto también es muy personal, y desde el punto de vista, creo que dio muestra clara y un ejemplo claro, no solo a Latinoamérica y al mundo, en un tema que para tal vez algunos países que se llaman, entre comillas, desarrollados del primer mundo, este tema es como algo más dentro de la tónica diaria. Es un tema más. Es un tema más. Bueno, para nosotros no. Diputado, ahora el gobierno busca una opción, ¿no? Introducir dentro del debate del código, de la reforma del Código Penal, la figura de la despenalización del aborto, ¿no? Sí. ¿Usted ha llegado a usted esta idea? Más allá que en la realidad no hubo específicamente casos de penalización, digamos, a mujeres que hicieron bajo la actual ley, porque en realidad eso de hecho no está. Más allá de que uno no es quien para juzgar o no juzgar, digamos, el tema de lo que sucede, y yo creo que me expresé ese día en cuanto a, creo que esto es una tragedia que produce espanto y compasión, y espanto por lo que sucede y compasión hacia la mujer, y creo que el Estado tiene que, y tenemos que charlar todos los recursos necesarios para la contención, para la información y para la educación. Y este es el primer punto que tenemos que hacer. Y posteriormente, digamos, ir avanzando en este tema y para llegar a lo que creo que el país, la nación argentina piensa con respecto a este tema, ¿no? Le hago una consulta. ¿Qué es más trágico, o por lo menos no sé cuál es su percepción, superar esta difícil crisis moral, institucional, como consecuencia de los últimos hechos de conocimiento público que tiene que ver con la corrupción, o la crisis económica? Bueno, todo te da un marco general y todo es importante. Sin duda que la cuestión económica en este momento nos está calando en los argentinos de una forma con alguna dificultad que está ocasionando, digamos, el bolsillo de todos. ¿Qué se puede hacer? Dos cosas. O lo escondemos, digamos, la situación, no contamos la verdad y hacemos situaciones que puedan trascender determinados meses para llegar a una situación electoral mucho más cómoda, o tratar el tema como se lo tiene que tratar. Y creo que desde el gobierno nacional está claro que es poner las cartas sobre la mesa, lo que no está pasando, y es resolverlo, resolver el cáncer que tenemos del económico, que hace 75 años venimos utilizando recetas tras recetas y seguimos, digamos, pues esto también es transversal a todos los gobiernos que pasaron, porque hace mucho que no tenemos éxito en lo económico en la Argentina, y es el gran debate en el cual, digamos, necesitamos un perfil de país y de que todos los argentinos asumamos que es Argentina y en base a eso trabajar todos en conjunto, en base a responsabilidad tributaria al que le corresponda, como a responsabilidad gremial a quien le corresponda, como responsabilidad política a quien le corresponda y empresarial sobre todo. Porque también transversalmente, como sucede en el tema del aborto, porque nada es casual, ¿sí? Hay algunos puntos que los argentinos sin duda nos tenemos que poner de acuerdo y sincerarnos. Y este es creo que el camino. Y creo que también es un debate de que Argentina la tiene que tener muy clara la situación en cuanto a qué es lo que nos pasa y cuáles son los caminos de solución. Tal vez nosotros dijimos, esto pensé mucho más optimista cuando entró Mauricio al gobierno, a lo que estamos pasando hoy. Yo me hubiera imaginado que tal vez hubiéramos estado mejor. Bueno, no estamos mejor, estamos atravesando alguna dificultad, pero que creo que se está haciendo todo con la responsabilidad necesaria para salir definitivamente. Creo que desde noviembre en adelante se van a empezar a ver los frutos de todo esto que se viene trabajando para que la inflación baje, podamos salir también de la situación de pagos de intereses de la LEVAC, que son altos, y que el nivel salarial en Argentina alcance, digamos, para lo que el nivel de Argentina piense que tiene que alcanzar.
Así que sobre todo esto se trabaja. Y esto es responsabilidad de todos. Ahora, ¿usted cree que el escándalo este de corrupción del cual hoy hablamos todos los argentinos tiene algún impacto en el comportamiento del dólar de las últimas horas, que se ha vuelto a disparar o no? Bueno, el tema del dólar específicamente, hay una coyuntura internacional que, más allá de que si lo ves uno históricamente, todos los economistas te dicen que se está con algún nivel de salud, digamos, a nivel mundial, porque bueno, la gente a nivel mundial come mejor, se está mejor y la calidad de vida a nivel mundial subió. Bueno, hay acontecimientos como el tema de específicamente lo que sucedió con Estados Unidos y China, que esos remesones, lo que sucedió con Turquía, la moneda la semana pasada, que bueno, esos remesones a Argentina le duelen y mucho y hace que el dólar específicamente tienda a tener sus embates y perjudica sin duda a este tema. Yo creo que el tema de lo que está sucediendo, y esto que vos decías, el tema de la corrupción y el tema de los cuadernos, es un sistema, es una situación saludable, porque tenemos la oportunidad histórica de que los temas de corrupción se resuelvan como se tienen que resolver. Y más allá de que también producen asombro de todo lo que sucedió en Argentina, ¿sí? Es una gran oportunidad de remediar hacia la sociedad argentina también los temas que uno siempre dice como ciudadano: bueno, esto nunca se resuelve, nadie va preso, si tenés poder nunca vas a ir preso, o si tenés dinero nunca vas a ir preso. No, la justicia tiene que actuar, la Constitución tiene que actuar en cuanto a este tema, y creo que más que nunca, y tenemos, creo, la última oportunidad histórica de remediar estos temas en cuanto a corrupción, y de que quien tenga que ir preso, tenga que ir preso, sea del color o partido político que sea, a quien le toque y quien haya hecho algún acto de corrupción. Así que creo que esto es saludable. Por supuesto que si uno ve lo mismo que sucedió en Brasil, veía cómo era el operativo de corrupción en Brasil, que vos lo estás viendo ahora acá en Argentina, y sin duda que a la comunidad internacional es como que muestra cómo pasaban ciertas cosas acá en el país, o cómo se operaba para poder trabajar en cuanto a las empresas constructoras, de que muchos estaba cartelizado en algunos casos, y otras empresas que eran chicas que muchas veces no le quedaba otra situación de entrar dentro del ruedo de este tema, que era corrupto, porque no tenían otra forma de trabajar tampoco, porque esa es la verdad también. Así que creo que esto da muestras claras de que esa es la Argentina que no queremos, es la Argentina en la cual tenemos que trabajar, y bueno, está puesta a la luz y está expresado hoy más que nunca en cuanto a lo que tanto la prensa y como las fiscalías están exponiendo, y bueno, espero que se solucione y que también se expida lo suficientemente rápido de quien tenga pena, y quien no tenga pena, no tenga pena, porque si no entramos todos también en una gran ensalada que todos somos culpables y nadie es culpable, ¿sí? Esto creo que también hay que hacerlo. En este contexto complejo, para que se haga justicia finalmente con la señora Cristina Fernández de Kirchner, para que sea juzgada como corresponde y demás, ¿a usted le preocupa el tema de los fueros, que no se destrabe esta situación o no? ¿Qué se comenta en el Congreso? Bueno, hay que ver, esto se va a expresar obviamente en cuanto a qué es lo que el senador específicamente resuelva con respecto a este tema, y cuáles son la cantidad hay dos opiniones, una que se le quiten los fueros, otra que una vez corroboradas ciertas cosas, posteriormente se le quite los fueros. Pero es un tema que el senador... Que la posición de Pichetto, sentencia sí, firme. y que está mezclado obviamente con una cuestión política porque es una expresidenta, y por supuesto que tiene un tema político muy importante, digamos. Entonces, bueno, tiene su... Yo particularmente creía que si me tocaría la situación y si me siento inocente, yo mismo pediría de... Bueno, esto lo hizo... Por supuesto, lo hizo Eduardo Angelós. Lo hizo Angelós, y bueno, una vez juzgado o no, volverá o no volverá. Claro. Me parece que esto debería ser así. Claro, debería ser espontáneo, dice usted. Yo creo que sí. Si me imputan con algo... Si no tengo nada que esconder... Por supuesto. Yo mismo pido que me saquen los fueros para que la justicia actúe como tiene que actuar, y una vez resuelto, vuelvo, y justamente, si no tengo nada que esconder, vuelvo con la frente totalmente alta y se resuelve rápido el tema. Porque si no, quedamos como todo atrapados en la cuestión de que todo es más de lo mismo, ¿no? Seguramente usted como empresario intuía desde hace muchos años esta operatoria en la contratación de obra pública,
en donde están involucrados altos empresarios de la construcción y demás. Pero ¿cómo se siente? ¿Se siente decepcionado por la actitud de los empresarios en Argentina o no? Como te decía, hay algún ADN en Argentina, tanto desde la política como desde los gremios y como del nivel empresarial, que marcaron a Argentina no desde este último gobierno, sino desde siempre, que tenían que pasar ciertas cosas para poder, digamos, trabajar o tener algunos beneficios de obras que sucedieran. Bueno, esto a voz uno siempre, digamos, en la jerga callejera, a uno le comentaban todo, obviamente no tenía uno a ciencia cierta los argumentos necesarios ni los documentos para poder denunciarlo, pero bueno, esto sucedió, gracias a Dios salió a la luz, digo gracias a Dios salió a la luz, y creo que va a romper definitivamente una manera de hacer negocio con el Estado, ¿no? Creo, se acaba. Diputado, gracias. No, gracias a vos. Ha sido muy atento, muy amable. El diputado Osmar Monaldi con nosotros. Chau.